Bendiciones, soy el pastor Jesús Díez Silva, sirviendo a mi Señor Jesucristo en el Ministerio Internacional de Estudios, Consultoría y Consejería Bíblica. En este día, miércoles 17 de enero de 2024, y en mi reloj aproximadamente son las 8:04 de la noche. Vamos a dar respuesta a una pregunta que se me ha hecho acerca de una porción de la Biblia. Y recuerde, amigo, amiga, hermano o hermana, que aquí usted puede, en el link que yo siempre pongo en estos videos, puede usted consultar, puede preguntar, puede dejar su duda, o por el email que se le da al consejo electrónico, que también usted conoce ya. Tú conoces este consejo, este correo electrónico por el cual puedes comunicarte y plantear tu duda, dar tu criterio, o buscar consejo. Por el privado lo puedes hacer también. Allí vemos en Romanos 1, 16 y 17 que la Biblia dice lo siguiente. Aunque aquí hay un subtítulo que dice el poder del Evangelio, esos subtítulos se agregaron al texto bíblico y no son originales en el texto bíblico. Estos versículos que voy a leer, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, a mi entender, hablan también de otras cosas importantes. Por ejemplo, 4 conceptos importantes que ahora les digo. Dice así Romanos 1, versículos 16 y 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo leemos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, pues aquí yo veo, además de que habla del poder del Evangelio, estamos hablando de justicia, estamos hablando de Evangelio, de fe y de frutos. Aunque no se menciona la palabra frutos, pero si se habla de fe, se tiene que hablar de frutos. Bueno, pienso que la justicia humana es tal y como son los seres humanos. Es una justicia limitada, una justicia finita. Y por tanto, en la mayoría de los casos, esta justicia limitada y finita de los seres humanos no tiene ni los elementos suficientes ni los suficientes alcances que debe tener la justicia para que se aplique de manera plena. A veces lo que los humanos entendemos como justicia no toma en cuenta o deja fuera las posibles causas y los efectos que puede tener cada cosa o circunstancia, incluso cada acción de cada persona o cada reacción. Se quedan fuera porque no es una justicia como la que es la justicia de Dios. Y vemos que muchas veces aplicamos lo que creemos que es justicia por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que nos dicen, por lo que circunstancialmente pensamos y nos afecta o nos impresiona. Sin embargo, muchas veces vamos a estar, cuando aplicamos nuestra justicia, ajenos a razones que fueron los reales detonantes de alguna situación que están allá en el oscuro trasfondo de los hechos, incluso en el oscuro trasfondo de las mentes, y nos ocultan los antecedentes que dieron lugar a las cosas que sucedieron, y realmente no vamos a ser capaces con nuestra justicia de saber la real envergadura que tienen esos hechos y los reales efectos futuros, los alcances que estos hechos puedan tener a la hora de aplicar justicia, sino que es muy limitada nuestra información a veces, y es muy real, es muy fuerte la reacción y la impresión que tenemos, y no emitimos un veredicto acerca de las cosas realmente, un veredicto realmente justo. Y aunque queramos ser justos, en realidad muchas veces estamos bastante lejos de lo que realmente es la justicia de Dios. Por eso es que la Biblia declara 3 cosas que yo les voy a decir. Primero que todo, dice que es en el Evangelio, o sea, dice dónde. Dice la Biblia en este versículo que es en el Evangelio donde la justicia de Dios se va a revelar. Es a diferencia de la justicia humana, se va a revelar de una manera eterna. La justicia humana, a diferencia de la justicia que se revela en el Evangelio, no es eterna, es limitada. Y por cuanto esta justicia que se revela en los Evangelios es eterna, no tan solo abarca, sino además de que abarca todo pasado y todo futuro, no es como la justicia humana, que es una justicia limitada en la sapiencia o en la sabiduría, sino que es omnisciente, es totalmente sabia, todo lo sabe, y por tanto es capaz de contener, de sí abarcar y comprender todo detalle, toda circunstancia, no solamente de hechos, sino de personas, de todo. Y es muy diferente la justicia que se revela por el Evangelio a través de la fe que la justicia del ser humano. Ahora nos dice, en segundo lugar, ya vimos dónde se revela en el Evangelio, pero ¿cómo se revela? Por la fe. Es la forma en que la justicia se nos revela, por la fe.
La fe, como se ha dicho, como hemos dicho y hemos visto muchas veces, yo lo he dicho, la fe no es contraria a la lógica, sino que la fe es algo que va superior a la lógica. Sabemos que cuando Jesucristo nació contrariamente a la lógica. Hubo muchos hechos ahí que para la forma normal de ver las cosas humanas son contrarios a la lógica. Pero así como nació, vivió, así como nació, murió, y así como murió, pues resucitó. Y estos son hechos que la ciencia ni nadie ha podido jamás de una manera concreta decir que son hechos falsos. Y han sucedido. Y así pues, de esta manera en que Cristo nació, vivió y resucitó, y murió y resucitó, sencillamente ha echado por tierra la vieja lógica de que las cosas vienen por ver para creer. No, en el Evangelio de la Justicia se revela por fe. ¿Y qué cosa es la fe? Justamente la fe no es ver para creer, sino que es creer para ver. Recordamos que en Juan 20:29 Jesús le dice al incrédulo apóstol Tomás que es bienaventurado aquel que creyó y no vio. Y luego Pablo, en 2 Corintios 5:7, nos dice que nosotros, los que creemos en el Señor Jesús, no andamos por vista, sino por fe. Esta es la fe. Y en tercer lugar, es decir, en primer lugar, vimos cómo se revela en el Evangelio la fe. En segundo lugar, vimos cómo se revela, que es la justicia, hemos dicho, se revela por la fe, la justicia en el Evangelio. En segundo lugar, vimos que es por fe. Vimos dónde en el Evangelio, vimos cómo por fe. Y en tercer lugar, lo que estamos viendo en este momento es cómo la fe, porque decía yo que la palabra frutos no aparece aquí en este texto, pero si hablamos de fe hay que hablar de frutos. La fe, por tanto, va a tener sus frutos. El versículo anterior, versículo de Romanos 1:16, nos lo dice así, que es poder de Dios para salvación. O sea, que en tercer lugar esta fe, esta justicia que se revela en los evangelios y se revela por fe, es una fe para salvación. O sea, tiene un objetivo, la justicia, aquí a revelarse. Y generalmente aplicamos nuestra justicia cuando nos dirigen nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros conceptos, pero es por y para fe, que va más allá de lo que percibimos con los sentidos de manera humana, es por y para fe. De manera que es la fe un poder revelador de Dios. Es un poder revelador que no es ni intuición, ni es sentido común, es sabiduría, no es ciencia humana, no es sapiencia humana. Es para un propósito, es fe para fe. Quiere decir que estamos hablando entonces de que esa fe va a tener unos frutos que va a producir fe. Y esto es muy claro aquí. La fe, dice la palabra de Dios en Mateo 7, 16 y 20, que a los cristianos se nos conocerá por los frutos. Pero Santiago dice que en Santiago capítulo 2, versículo 20 y versículo 26 dice que la fe sin obra es muerta. Es decir, anteriormente decíamos que somos cristianos porque hacemos. Y ahora no es así. Ahora por nuestra fe es que hacemos. Quiere decir que no se es lo que se dice por lo que se hace, sino que se hace lo que se hace por lo que se es en este momento. Parece un trabalenguas, pero no. En Efesios 2:9 dice la palabra que la fe y la salvación, que es para el propósito para lo cual es la fe, el propósito de salvación, dice en el Evangelio, dice la Biblia, que en Efesios 2, capítulo 9, dice que la salvación y nuestra fe no es por obras de justicia. Es decir, que la fe salva, no por obras de justicia. Salva simplemente por ser lo que es, fe. Pero luego la obra de justicia es fruto de esa fe. De manera que con fe veremos milagros, con fe vamos a vivir en la justicia de Dios, vamos a vivir justamente para eso, para que se genere otra fe por medio de nuestro testimonio y nuestras obras que son frutos de la fe. Primero somos, después hacemos. No es que vamos a hacer porque hacemos. Esto es un trabalengua, quizás un poquitico complicado, pero medítelo.
medítalo hermano y hermana, a Biblia abierta, medítalo, léelo, estúdialo y ya verás cómo entiendes con toda claridad los versículos en Romanos capítulo 1, 16 y 17. Y sí, te digo con toda honestidad, yo sí vivo por la fe. ¿Y tú? Mientras tanto, que el Señor continúe bendiciendo. Los dejo con la bendición pastoral de 2 Corintios 13, 14 y espero que la respuesta, aunque esa no es la absoluta, no es toda la respuesta, que la respuesta que he dado ha sido breve, pero espero que haya satisfecho la curiosidad o la necesidad de saber de quién me hizo la pregunta. Dios le bendiga.